Día 329. Explicación de Gálatas 4 al 6. Si hoy estás haciendo nuestro plan del Nuevo Testamento, hemos terminado nuestro sexto libro, y si estás leyendo toda la Biblia, felicidades por haber terminado el libro número 45. Este libro, en particular, es el primero de las cartas de Pablo. Cuando hablamos de los libros de la Biblia que son cartas, los llamamos epístolas, porque esa es la palabra griega para cartas. Ayer dejamos a Pablo diciéndonos que somos herederos conforme a la promesa que Dios hizo a la descendencia de Abraham, lo cual incluye a todos los que han sido adoptados en la familia de Dios, sin importar raza, género o estatus. Hoy comienza diciendo que, como hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, y como coherederos, heredamos todo. Es una locura. Pero aún mejor, heredamos el Espíritu del Hijo, o el Espíritu de Jesús, que es otra manera de decir Dios Espíritu o el Espíritu Santo. En la Escritura aparece con muchos nombres, aunque seguro que tú tienes una forma de referirte a Él, con la que te sientes más cómodo o familiar. La presencia del Espíritu en nosotros es lo que nos permite llamar a Dios Padre. Los que no tienen el Espíritu no tienen a Dios como Padre. Pablo dice que, cuando tenemos ese estatus de hijos de Dios habitados por Dios, es absurdo volver a ser esclavos, y eso es lo que ocurre cuando tratamos de confiar en la ley, nos esclaviza. Les ruega que no vuelvan a sus antiguos caminos. Pero recordemos que escribe a gentiles, su pasado no incluye la ley, pero sí otras cosas que los esclavizaban. En concreto, Pablo señala que adoraban cosas que no son Dios. Para muchos de ellos esto incluía el sol, la luna, las estrellas y los planetas, y toda una cultura de astrología. De ese modo buscaban guía e información sobre sus vidas. Así que, cuando Pablo menciona los días, meses, estaciones y años en 4, versículo 10, algunos piensan que se refiere a buscar consejo en la astrología. Una razón para esto es que él habla de los principios elementales del mundo. Esta expresión también se traduce como cosas elementales o espíritus elementales en otras partes de la Escritura. Esto parece indicar que exista algún tipo de espíritu demoníaco involucrado, algo común cuando se busca consejo que no proviene de Dios. Otros estudiosos creen que esta referencia a días, meses, estaciones y años se refiere a guardar los días festivos judíos y sus celebraciones, cosas que ni siquiera forman parte de su herencia cultural gentil, pues no son judíos étnicos. Pero, para que quede claro, incluso si Pablo habla de eso, no está diciendo que sea malo celebrar esos eventos aunque seas gentil. Él está diciendo que Dios no se los exige, porque no están bajo la ley. Si Pablo hubiera prohibido esto, sería hipócrita, estaría reemplazando la ley con otra ley. Tanto exigir algo como prohibir algo son formas de ley. Así que Pablo no está contradiciéndose, les está diciendo que son libres. Lo deja claro un poco más adelante, en 5, versículo 6, cuando dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión cuentan para nada, sino solo la fe que actúa por el amor. Pablo continúa diciendo que cuando les predicó por primera vez fue debido a una dolencia física. No sabemos qué significa exactamente, pero tengo una teoría. En 4, versículo 15 dice que ellos se sentían tan bendecidos por él, que, de haber sido posible, se habrían sacado los ojos para dárselos. En 6, versículo 11 dice que les escribe con letras grandes. No creo que se refiera a muchas letras, porque esta carta no es especialmente larga comparada con otras. Creo que habla de usar letra de gran tamaño, quizás porque está perdiendo la vista. Me pregunto si eso podría ser un efecto permanente de aquella visión cegadora de Cristo. En 6, versículo 17 dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Quizás se refiere a las cicatrices de sus golpes, pero quizá habla de sus ojos, un recordatorio constante, mientras viva, de que se encontró con Jesús y su vida cambió para siempre. Creo que es posible que esta sea la espina en la carne a la que se refiere más adelante en 2 Corintios. Solo es una teoría, pero si es acertada, sabemos que Pablo diría que la pérdida de visión física vale la pena a cambio de la visión espiritual 1.000.000 de veces. En el capítulo 5, Pablo les dice que si se apoyan en las obras para obtener algo, han perdido el Evangelio y han perdido a Cristo. En el versículo 4 usa un lenguaje muy intenso, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Pablo no está hablando de perder la salvación, está diciendo que, si creen que su justicia depende de ellos, es que no entendieron el Evangelio desde el principio. Confiar en nuestra supuesta bondad no tiene nada que ver con confiar en Cristo. Son ideas totalmente opuestas.
Al final del versículo, dice, habéis caído de la gracia. Recordemos que gracia significa favor inmerecido, es cuando recibimos lo que no merecemos. A menudo, cuando oímos la expresión caer de la gracia, se usa como una manera poco sutil de decir que alguien ha caído en pecado. Pero el uso que Pablo le da aquí se parece más a caer en la autosuficiencia, aunque, claro, eso también es pecado. Pero ya me entiendes, la versión de Pablo de caer de la gracia es cuando intentamos ganar lo que Dios dio gratuitamente. Continúa diciendo que nuestras libertades no existen solo para nosotros. La libertad no es un camino abierto para vivir egoístamente y pecar cuanto queramos. La libertad es la oportunidad de magnificar el carácter de Dios y reflejar su amor al mundo que nos rodea. Porque aquí está la clave, la única razón por la que tenemos esta libertad es porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y el Espíritu Santo solo quiere una cosa, magnificar a Dios. Y eso es lo que hace en nosotros y a través de nosotros, produciendo su fruto en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Pablo abre el capítulo 6 con algunas maneras en que se demuestra todo esto. Por ejemplo, si otro cristiano está atrapado en un patrón de pecado y no puede salir, acércate con mansedumbre y ayúdalo. Y no te vuelvas arrogante por ser tú quien ayuda, porque mañana podría ser tú quien necesite ayuda. Les dice que compartan con quienes les enseñan, que no se cansen de hacer el bien y que, especialmente, procuren hacerlo con otros creyentes. Al terminar la carta, después de las advertencias y palabras duras, les recuerda cómo se ve la vida en familia. Termina llamándolos hermanos. Hoy, mi visión de Dios ha estado en 5, versículos 22-23, el fruto del Espíritu. Cuando Dios nos plantó como árboles en su jardín, el Espíritu comenzó a producir fruto espiritual en nosotros. La palabra fruto, en 5, versículo 22, está en singular. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, un solo fruto con 9 características, como si dieras 9 descripciones de una sola manzana. Cuando estas cosas empiezan a aparecer en nosotros, esa es su firma. El fruto quizá crezca más lento de lo que queremos, pero si miramos atrás en los años, probablemente podamos ver cómo Él ha ido aumentando su fruto en nosotros y disminuyendo el fruto de la carne del que Pablo habla en los versículos 19 a 21. Como esos dos se oponen mutuamente, no pueden crecer al mismo tiempo, uno acabará desplazando al otro. Seguro que, si me sentara a hablar contigo, podrías contarme alguna forma en la que has visto su fruto en tu vida, incluso en el poco tiempo desde que empezaste con este canal. Seguro que puedes ver amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio creciendo en alguna parte de tu vida. Si es así, agradécele hoy. Eso es obra suya. Él recibe la gloria, y tú recibes el gozo, porque en Él es donde están todas estas cosas.